aparentemente reales. La mayoría de las familias se endeudaron. Sí, mira, me acuerdo que hace exactamente un año, bueno, un poco más, en abril del año pasado, y fui a hacer una nota con Gonzalito, ¿viste? De ex-CQC. Sí, me acuerdo. Bueno, en ese momento el tópico de la nota era que más del 50% de las familias argentinas tenían algún tipo de deuda. Era el 52% en ese momento, hace un año. O sea que en un año ese porcentaje casi se duplicó, digamos, pasó del 50 al 90%, ¿no? Y eso claramente tiene que ver primero con el último tramo del gobierno anterior y la crisis económica que tuvimos producto de las devaluaciones y todos los manejos económicos que hubieron, y más que nada también de la pandemia y la cuarentena y la caída de los ingresos, que se calcula que fue en promedio un 25%, ¿no? Se está diciendo que aproximadamente es un 25% la caída general, algunos más, otros menos, pero es la caída general de los ingresos, lo que produce que para poder, sobre todo los que estaban viviendo al día, para poder cubrir los gastos, tuvieron que tomar algún tipo de deuda. Ahora, vos en estas cuestiones, ¿vos qué aconsejás? Pues decís, bueno, el protocolo para deudas, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, yo desde las finanzas personales, y yo también hace mucho que vengo hablando de esto, se aconseja primero tener un ahorro de emergencia, ¿no? Un fondo de emergencia. Eso es fundamental, y nos damos cuenta en momentos como este, que estamos en una emergencia económica, con caída de ingresos o directamente pérdida total de los ingresos de los que se quedaron sin trabajo. Entonces, ese ahorro de emergencias tiene que ser el equivalente a 6 meses de ingresos. O sea, si ganas 30.000 pesos por mes, tendrás que tener 180.000 pesos de libre disponibilidad, o sea, para poder acceder en cualquier momento, y en moneda dura, no necesariamente dólares, pero en algún tipo de activo que no se te devalúe por tenerlo en pesos, porque si no tenés que estar actualizándolo constantemente o agregando pesos todo el tiempo, ¿no? Entonces, fíjate que los que hicieron eso y ahorraron esos 6 meses de ingreso, si a eso le sumás los subsidios del gobierno, que aproximadamente te cubren quizás la mitad de un ingreso, esa gente tiene 9 meses de colchón, digamos, ¿no? O sea, 9 meses de ingresos, por si esto dura y se perpetúa un poco más en el tiempo, por lo menos saben que pueden acudir a ese ahorro de emergencia más los subsidios sin tener que tomar deuda. Claro. Entonces, la primera parte del protocolo sería siempre, bueno, ahora tener un canuto, digamos, claro, pero si no lo tenés, claro, no lo tenés para esa previsión. Sí. ¿Cómo podemos sí, en este caso lo que tenés que entender un poco es el tema de la deuda, qué tipo de interés vas a asumir, ¿no? Porque si bien es verdad, como dijimos, que el porcentaje de familias endeudadas pasó del 50 al 90, ese parte de ese 40% adicional, o sea, más que nada los que se endeudaron a partir del COVID-19, tiene que ver con deuda que se toma a tasa subsidiada, que no es lo mismo que la deuda que vos podés tomar en una entidad bancaria privada. Entonces, yo una vez escribí una nota sobre las preguntas incómodas que los deudores no quieren contestar, digamos, ¿no? Sí. Que tiene que ver con, por ejemplo, ¿cuál es el costo financiero total al cual estás endeudado? La mayoría no sabe, y eso lo salimos a preguntar a la calle una vez, y te dicen, no, mucho, sé que es mucho, pero no quiero ni averiguar cuánto. Entonces, pero si no averiguas cuánto es exactamente el costo financiero total que estás endeudado, qué sistema de amortización te están aplicando para la deuda, no es lo mismo el sistema de amortización francés que el alemán, que el americano, que son datos que por ahí suenan como técnicos, pero que si vas a tomar una deuda tenés que averiguarlos, porque si no, fíjate que hay mucha gente que te dice, no, bueno, yo tomé una deuda, pero esa es pagar a 36 meses, o sea que cuando la termine de pagar el último año y pico me lo licúa la inflación. Sí, pero por ahí lo estás tomando a una tasa de interés del 200-250% anual, con lo cual el primer año ya pagaste lo que querías, y vas a tener que seguir pagando 2 años más porque sí, porque te gustó la cuota baja y a 36 meses. Entonces,
hacer el ejercicio de leer de estas cosas. Hay mucha información también en internet gratuita sobre todos estos temas. Me parece que es una parte, o sea, es un protocolo importante de saber, digamos, a qué tasa te estás endeudando. Si tenés la posibilidad de acceder a un préstamo a tasa subsidiada, por ejemplo, los que está dando el gobierno a monotributistas a tasa cero, y si lo necesitas sí o sí, porque si no lo necesitas, hay gente que igual lo está pidiendo, pero bueno, después hay que devolverlo. De todas maneras, ese préstamo, si es a tasa cero, con una inflación proyectada que puede estar en el 35%, quizás un poco menos, pero a pagar en, creo que son 18 meses, 18, un año y medio, sí, pero tienen un periodo de gracia de 3 meses, porque no le puedes pedir a nadie ahora que te empiece a pagar el préstamo. Cuando sacas las cuentas, ahí llegás a la conclusión de que efectivamente es como que el gobierno ahora te está prestando 10 y le vas a tener que devolver 6 en términos reales, ¿no? Entonces es una especie de subsidio también que está encubierto en ese préstamo, porque en un país con inflación como es el nuestro, un préstamo a tasa cero es un préstamo en el cual en términos reales te están regalando parte del préstamo. Una pregunta que quiero hacerte en la diaria, digo, porque estamos adentro en casa, porque hay más consumo online, porque uno no puede obviamente circular por la calle y comprarse un par de zapatos, lo que sea, digo, uno tiene que comprar los que pueden online. Y hay muchas promociones, hay que aprovechar estas cuotas, digo, terminamos ganando pagando en cuotas. Bueno, sí. Está cambiando un poco el hábito de consumo, ¿no? Sí. Yo digo que antes teníamos una vida que era 70% analógica y 30% digital, ponele, ¿no? Y ahora estamos en una vida que por ahí es al revés, 70% digital, 30% analógica. Vamos a ver cuando termine esto cuáles van a ser los porcentajes, pero en ese contexto las compras, que el consumo se hace mucho online ahora. Entonces, si bien hay un ahorro forzoso, sería porque hay gastos hormiga, que se llaman esos gastos chiquitos que vos tenés en el día a día, como te tomás un café cuando vas de camino a un lugar, o tomás un taxi porque estás llegando tarde, o compraste una gaseosa y una barrita de cereal, lo que sea. Ahora no los tenés, porque no tenés esa vida analógica, pero hay otros gastos hormiga digital que están surgiendo, como por ejemplo el costo del delivery, o las compras que se hacen porque estás aburrido, o cosas que después no terminás usando y pensás que las vas a usar. Puntualmente el tema de cuotas y las promociones, de nuevo, hay que estudiar bien cada promoción, porque yo creo que hay una cosa que es fundamental para tener en cuenta cuando estás planificando comprar en cuotas y eso, cuando ves las promociones, que es que, salvo el caso anterior que vimos de una tasa subsidiada por el gobierno, cualquier otro tipo de promoción en la cual vos sientas que le estás ganando a la inflación o que estás haciendo negocio, es muy difícil que lo hagas, porque vos pensás que esto es un juego de suma cero, la economía, ¿no? Y el precio de un producto, si a vos te lo han financiado, el comerciante no va a perder por esa financiación, y el banco o el emisor de la tarjeta mucho menos. Entonces, muchas veces te pueden llegar a ofrecer un producto con un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés. Pero después cuando vas y calculás cuánto sale en otro comercio con pago en efectivo o en una cuota, vas a ver que sale un 20% menos. Entonces te están metiendo el 20% en el precio, después te hacen las cuotas y lo terminas pagando lo mismo o más que pagándolo ahora en efectivo. ¿Ustedes relevaron un poco, Nicolás, que hayan bajado precios, como bueno, ahora está todo muy complicado, si están bajando precios de productos? Lo alimenticio sabemos que no, pero por ahí en otras cuestiones sí. Sí, mira, tenemos primero como referencia el INDEC, ¿no? Que está midiendo que la buena noticia en términos económicos es que la inflación desde hace ya cinco meses que está con una tendencia descendente, gradual, salvo el mes de marzo, cuando empezó la cuarentena, la última semana de marzo que empezó la cuarentena, que hubo un pico
de demanda muy fuerte de la gente que se asustó y se fue a estoquear a los supermercados. Frente a ese aumento muy fuerte de la demanda y muy de golpe, se ve que los comerciantes aumentaron los precios y eso hizo que la inflación de marzo haya sido un 4 y pico % cuando venía una tendencia descendente todos los meses. Pero después, en abril, y se espera que también ahora en mayo, en abril fue del 1,5, o sea que una caída pronunciada, y se espera que en mayo esté en ese nivel o por debajo. Esto quiere decir que la inercia inflacionaria parece que se está desacelerando y tendría que ver, en primer lugar, claro, con una caída muy fuerte del consumo, ¿no? Con una caída muy, muy violenta del consumo que hace que los comerciantes no puedan trasladar a precios los aumentos y que también los proveedores tengan que cuidarse mucho más con los aumentos. Entonces yo creo que está habiendo, no hay una caída de precios porque eso por ahora es muy difícil de pensar, pero el aumento está siendo muy, muy bajo porque si no, entre la caída de la demanda que hay y todo, los comerciantes ya no venderían prácticamente nada. Claro. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por darnos un pantallazo en estos momentos donde obviamente el tema deuda, tema económico es súper relevante. Gracias. De nada, buenas noches. Ahí estaba Nicolás Litvinov.